Welcome to my channel. Suegra, debe pagar ahora. Esas fueron las palabras que aparecieron en la pantalla de mi teléfono, junto con las imágenes de facturas de tarjeta de crédito que sumaban $15,000. $15,000 que yo jamás había gastado. $15,000 de restaurantes lujosos, tiendas de diseñador, spas, hoteles, muebles importados. Todo a nombre de Carmen, mi nuera. ¿Por qué necesito esto?, pregunté cuando la llamé, sintiendo como mi voz temblaba de pura incredulidad. Hubo una pausa. Luego escuché su risa, ligera, casi musical. Bueno, mi hijo y yo decidimos que ahora usted pagará nuestras deudas, declaró con un orgullo que me heló la sangre, como si estuviera anunciándome que había ganado un premio. Me quedé en silencio, completamente muda. No porque no tuviera palabras, sino porque había tantas atascadas en mi garganta que ninguna logró salir. Corté la llamada sin despedirme. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala, con las luces apagadas, mirando las sombras que la luna dibujaba en las paredes de mi casa. Mi casa. La que compré después de 40 años cosiendo vestidos de novia para otras mujeres, arreglando dobladillos, surciendo sueños ajenos mientras construía el mío propio, puntada a puntada. Pero a la mañana siguiente, cuando escuché los pasos apresurados subiendo por el camino de entrada, cuando vi a través de la ventana de la cocina como Carmen y Timoteo bajaban del auto con las caras pálidas, los ojos enormes, las manos temblorosas, supe que algo había cambiado. Algo que ellos no esperaban. Timoteo golpeó la puerta con urgencia. No usó la llave que yo le había dado hace años para emergencias. Golpeó como si fuera un extraño. Como si supiera que ya no era bienvenido. Abrí despacio, saboreando cada segundo de su incomodidad. Carmen tenía el teléfono apretado contra el pecho. Mi hijo no podía mirarme a los ojos. Mamá, comenzó Timoteo con voz ronca, necesitamos hablar. Pero yo ya no quería hablar. Había pasado toda la noche recordando cómo habían comenzado los cambios sutiles en los últimos 6 meses. Debí haberlo notado cuando Carmen empezó a visitarme con demasiada frecuencia, siempre con esa sonrisa perfecta, siempre preguntando por la casa, tocando las paredes como si estuviera evaluando su solidez, comentando sobre el barrio, sobre cómo había subido de precio, sobre cuánto valía ahora una propiedad como esta. «Qué suerte tiene, suegra», me decía mientras pasaba los dedos por el marco de madera de la puerta principal. «Una casa así, en este barrio, debe valer una fortuna». Y yo, ingenua, sonreía y ofrecía café, pensando que solo estaba haciendo conversación. Debí haberlo notado cuando Timoteo comenzó a preguntarme por mis documentos, por el testamento que había hecho años atrás, por las escrituras de la propiedad. «Es solo para estar seguros de que todo está en orden, mamá», decía con esa voz calmada que usaba cuando quería convencerme de algo. «A tu edad, es importante tener todo organizado». A mi edad. Como si a los 68 años ya estuviera con un pie en la tumba. Debí haberlo notado cuando empezaron a llegar juntos, siempre en jueves por la tarde, siempre cuando sabían que yo iba al mercado. Ana, mi vecina, me lo comentó una vez. «Los vi entrando a tu casa el jueves pasado, Eugenia. Pensé que tenías llave extra para ellos». Y yo le dije que sí, que era normal, que eran familia. Pero no era normal. Nada de eso era normal. Debí haberlo notado cuando Carmen comenzó a sacar fotos de todo. «Es para las redes sociales, suegra, ya sabe cómo es esto ahora», decía mientras fotografiaba la sala, la cocina, mi habitación, incluso el pequeño estudio donde todavía guardaba mi máquina de coser antigua. «Qué hermosa es esta casa, tan acogedora, tan llena de historia». Historia. Mi historia. La historia de cada centavo ahorrado, de cada noche cosiendo hasta que los dedos me dolían, de cada no que me dije a mí misma para poder decir sí a esta casa. Y ahora estaban ahí, en mi puerta, pálidos como fantasmas, porque algo había salido mal en su plan perfecto. «Pasa», les dije finalmente, haciéndome a un lado. Carmen entró primero, con pasos pequeños, inseguros. Timoteo la seguía, con las manos metidas en los bolsillos, la mirada clavada en el suelo. Se sentaron en el sofá de la sala, ese mismo sofá donde Timoteo había crecido, donde había hecho la tarea, donde había traído a Carmen por primera vez hace 15 años, cuando ella era solo una chica tímida con un vestido color crema y una sonrisa genuina. Cuánto había cambiado esa sonrisa. «Mamá», volvió a intentar Timoteo, pero yo levanté la mano. No quería escuchar excusas. No todavía.
Primero necesitaba que entendieran algo. Necesitaba que sintieran aunque fuera una fracción de lo que yo había sentido la noche anterior, cuando sus palabras me habían caído encima como piedras. $15,000, dije en voz baja, casi un susurro, pero cada palabra resonó en el silencio de la sala como un grito. $15,000 que ustedes decidieron que yo debía pagar. Carmen abrió la boca para hablar, pero yo continué. Sin preguntarme. Sin consultarme. Solo decidieron que mi dinero, el dinero que gané con estas manos, levanté mis manos arrugadas, marcadas por años de agujas y tijeras, ahora les pertenecía a ustedes. El silencio que siguió fue denso, casi sólido. Carmen miraba sus manos, esas manos perfectas con uñas color coral que nunca habían conocido el trabajo duro. Timoteo respiraba profundo, como preparándose para algo que no quería decir. No es lo que parece, mamá, comenzó finalmente mi hijo, y esas palabras me dolieron más que cualquier otra cosa. Porque sí era exactamente lo que parecía. Era peor. Pero no dije nada. Solo me senté en el sillón frente a ellos, el sillón que había comprado en una tienda de muebles usados hace 20 años y que había restaurado yo misma, lijando la madera, cambiando la tela color mostaza por una más neutra. Crucé las manos sobre mi regazo y esperé. Carmen finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, pero no vi lágrimas. Solo vi cálculo. Solo vi a alguien tratando de encontrar las palabras correctas para manipular la situación a su favor. Suegra, entiendo que esté molesta, dijo con voz suave, conciliadora, pero es que estamos en una situación muy difícil. Los negocios de Timoteo no han ido bien, las tarjetas se nos fueron de las manos y... Se les fueron de las manos, interrumpí. Mi voz seguía siendo baja, controlada, pero había algo afilado en ella que hizo que Carmen se callara de inmediato. Spas, restaurantes de lujo, ropa de diseñador, un viaje a Cancún el mes pasado. Eso se les fue de las manos. Carmen tragó saliva. Timoteo se pasó una mano por el cabello, ese gesto que hacía desde niño cuando sabía que había hecho algo malo. Pensamos que podríamos pagarlo, murmuró mi hijo. Pensamos que el negocio iba a despegar y decidieron gastarse $15,000 que no tenían. Necesitábamos mantener las apariencias, soltó Carmen de repente, con un tono defensivo que me sorprendió. La gente espera ciertas cosas de nosotros. No podemos presentarnos en eventos con ropa vieja, o llevar a los clientes a restaurantes baratos. La imagen importa, suegra. La imagen. Todo se reducía a la imagen. Los miré a ambos, realmente los miré, como si los viera por primera vez. Mi hijo, con su camisa cara que probablemente estaba en una de esas facturas, con su reloj que brillaba en su muñeca. Carmen, con su bolso de marca que yo había visto en una revista costando más de $2,000. Y yo, con mi vestido color gris que había cosido yo misma hacía 3 años, con mis zapatos cómodos que había mandado a reparar 4 veces porque no quería gastar en unos nuevos. ¿Y por qué yo?, pregunté finalmente. ¿Por qué decidieron que yo debía pagar sus deudas? Hubo otro silencio. Este fue más largo, más incómodo. Carmen miró a Timoteo, esperando que él hablara. Pero mi hijo solo miraba el suelo, como si las respuestas estuvieran escritas en las baldosas de cerámica que yo había colocado con mis propias manos cuando compré esta casa. ¿Por qué tienes esta casa, mamá?, dijo finalmente, tan bajo que casi no lo escuché. Porque tienes ahorros. ¿Por qué? Porque pensamos que nos ayudarías. Ayudarlos, repetí. La palabra se sentía extraña en mi boca. ¿Ayudarlos a pagar sus excesos? Sus caprichos. No son caprichos. Carmen se enderezó en el sofá, su voz subiendo un poco, mostrando esa parte de ella que rara vez dejaba ver. Son inversiones. En nuestra imagen, en nuestro futuro. Y usted, con todo respeto, suegra, ya vivió su vida. Ya tiene su casa, ya tiene todo lo que necesita. ¿Qué más quiere a su edad? Las palabras quedaron flotando en el aire como humo tóxico. Timoteo cerró los ojos, como si no pudiera creer lo que su esposa acababa de decir. Pero no la contradijo. No dijo no es verdad o Carmen, cállate. Solo cerró los ojos. Y en ese momento entendí todo. No era solo la deuda. No era solo el dinero. Era que ellos ya habían decidido que mi vida, mi esfuerzo, mi sacrificio, ya no me pertenecía. Que yo era solo un recurso para ellos.
Una cuenta bancaria con piernas. Una casa que eventualmente heredarían. ¿Para qué esperar a que yo muriera si podían empezar a disfrutarlo ahora? Me levanté despacio del sillón. Mis rodillas crujieron un poco, pero mi espalda estaba recta. Los miré desde arriba, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que recuperaba algo que había perdido sin darme cuenta, mi autoridad. Quiero que se vayan, dije simplemente. Mamá, por favor. Timoteo se puso de pie, extendiendo las manos hacia mí. No te pongas así. Podemos hablar, podemos. Quiero que se vayan de mi casa. Ahora. Carmen también se levantó, agarrando su bolso carísimo. Sus ojos se habían endurecido. Ya no fingía amabilidad. Está bien, dijo con voz fría, pero esto no termina aquí, suegra. Usted no puede simplemente darnos la espalda. Somos familia. Tenemos derechos. ¿Derechos? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. ¿Derechos sobre qué? ¿Sobre mi casa? ¿Sobre mi dinero? ¿Sobre mi vida? Sobre lo que será nuestro eventualmente, respondió Carmen, y su honestidad brutal me quitó el aliento. ¿Por qué no ahora, cuando realmente lo necesitamos? Timoteo le tocó el brazo, tratando de calmarla, pero el daño ya estaba hecho. Las palabras ya estaban dichas. La verdad ya había salido a la luz, cruda y horrible. Los acompañé hasta la puerta. Timoteo se volteó una vez más, con los ojos suplicantes. Mamá, lo siento, susurró, yo no quería que las cosas fueran así. Pero no dijo, fue idea de Carmen. No dijo, me opuse. Solo dijo, lo siento, como si eso pudiera borrar todo. Cerré la puerta después de que se fueron. Puse el seguro. Algo que rara vez hacía durante el día. Pero ahora todo era diferente. Caminé de vuelta a la sala y me quedé ahí, de pie, mirando el espacio vacío donde ellos habían estado sentados. La casa estaba en silencio, pero era un silencio diferente al de antes. Era un silencio que esperaba. Un silencio que sabía que algo estaba por cambiar. Fui a la cocina y preparé té. Mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía la taza de cerámica, la que Timoteo me había regalado en el Día de las Madres hacía 5 años. Tenía escrito la mejor mamá con letras doradas que ya se estaban borrando. Me senté a la mesa y saqué mi teléfono. Volví a abrir las imágenes que Carmen me había enviado. Las facturas. Los números. Los restaurantes donde nunca comí. Las tiendas donde nunca entré. La vida que ellos habían construido esperando que yo la pagara. Y entonces recordé algo. Algo que había hecho 3 meses atrás, cuando empecé a sentir que algo no estaba bien. 3 meses atrás, un jueves por la tarde, volví del mercado más temprano de lo usual. Había olvidado mi lista de compras y regresé a buscarla. Cuando giré la esquina de mi calle, vi el auto de Timoteo estacionado frente a mi casa. Eso no era raro. Lo raro fue que cuando abrí la puerta, escuché voces en el segundo piso. Me quedé quieta en la entrada, con las bolsas del mercado todavía en las manos. Las voces venían de mi habitación. De mi habitación. Subí las escaleras despacio, sin hacer ruido. Cada escalón conocía el peso de mis pasos después de tantos años, y yo conocía cuáles crujían y cuáles no. Llegué al pasillo y me asomé apenas por el marco de la puerta. Carmen estaba abriendo el cajón de mi mesita de noche. Timoteo revisaba el armario, moviendo mis vestidos a un lado, mirando detrás de ellos como si buscara algo específico. ¿Dónde crees que guarde las escrituras?, preguntó Carmen en voz baja. No sé, tal vez en una caja de seguridad, respondió mi hijo, mi propio hijo, mientras seguía hurgando entre mis cosas. Pero necesitamos saber exactamente qué tiene a su nombre. La casa, las cuentas, todo. Cuando ya no esté, todo será nuestro de todos modos, dijo Carmen, y la naturalidad con la que lo dijo, como quien habla del clima, me heló hasta los huesos. Pero sería más fácil si nos diera acceso ahora. O al menos una procuración. No va a querer. Timoteo cerró el armario. La conozco. Es terca. Entonces tendremos que convencerla. Carmen sacó su teléfono y empezó a tomar fotos. Fotos de mi habitación, de mis cosas, de los pequeños adornos que había coleccionado durante toda mi vida. O esperar. No me vieron. Me quedé paralizada en el pasillo, sin saber qué hacer,
sin poder procesar lo que acababa de escuchar. Cuando escuché que se movían hacia la puerta, bajé corriendo y salí de la casa, cerré con cuidado y volví a entrar haciendo ruido, llamándolos. «Timoteo, Carmen, están aquí». Aparecieron en lo alto de las escaleras con sonrisas perfectas, como si no hubiera pasado nada. «Sorpresa, mamá», dijo Timoteo bajando las escaleras. «Pasábamos por aquí y quisimos saludarte. Usé la llave que me diste». Carmen me abrazó con esa calidez falsa que ahora reconocía por lo que era. «Queríamos ver cómo estaba, suegra. A veces me preocupo pensando que está aquí sola». Esa noche, cuando se fueron, me senté en mi habitación y miré todo con otros ojos. El cajón que Carmen había abierto no estaba completamente cerrado. Mis vestidos en el armario estaban ligeramente desordenados. Pequeños detalles que antes habría ignorado, pero que ahora brillaban como señales de alarma. Y fue entonces cuando tomé una decisión. Al día siguiente fui a una tienda de electrónica en el centro. El vendedor era un muchacho joven que me explicó con paciencia cómo funcionaban las cámaras de seguridad pequeñas, esas que parecen detectores de humo o cargadores de teléfono. Compré 4. Gasté $300 que me dolió gastar, pero algo me decía que lo necesitaría. Las instalé yo misma. Una en la sala, escondida en un estante entre los libros. Una en la cocina, dentro de un reloj de pared. Una en el pasillo del segundo piso. Y una en mi habitación, dentro de un pequeño florero decorativo. Durante 3 semanas no pasó nada. Las cámaras solo grabaron mi rutina normal, yo cociendo en la sala, preparando comida, regando las plantas del jardín que tanto amaba. Pero en la 4ª semana, un jueves otra vez, las cámaras captaron algo. Timoteo y Carmen entrando a mi casa a las 2 de la tarde. Yo estaba en el mercado, como todos los jueves. Los vi en la grabación moverse por mi sala como si la estuvieran evaluando. Carmen tomaba fotos de todo. De los muebles, de las lámparas, de los cuadros en las paredes. Timoteo medía las habitaciones con una cinta métrica que sacó de su bolsillo. El tasador dijo que en este estado, la casa vale al menos $350,000, dijo Carmen mientras grababa un video de la cocina. Podríamos renovarla un poco y venderla por $400,000 fácilmente. Mi casa. Mi casa que compré por $80,000 hace 25 años. Mi casa que arreglé con mis propias manos, que pinté, que cuidé como si fuera un ser vivo. Pero es de ella, Carmen, dijo Timoteo, aunque su voz sonaba más cansada que convencida. No podemos simplemente. Eventualmente será nuestra, lo interrumpió Carmen. La pregunta es si queremos esperar 10 o 15 años más, o si empezamos a preparar el terreno ahora. Preparar el terreno. Convencerla de que nos dé una procuración, o de que ponga la casa a nuestro nombre también. Por si algo le pasa, Timoteo. Hay que ser prácticos. Los vi en la grabación entrar a mi habitación otra vez. Esta vez Carmen abrió el cajón donde guardaba mis documentos importantes. Sacó su teléfono y fotografió cada papel. Mi acta de nacimiento, el título de la casa, el testamento que había hecho hace años dejándole todo a Timoteo. Mira esto. Carmen le mostró el testamento a mi hijo. Aquí dice que todo es para ti cuando ella muera. Pero no hay nada sobre acceso anticipado o cuidados. Necesitamos que actualice esto. ¿Y cómo sugieres que le pidamos eso sin que sospeche? Con cariño. Carmen sonrió a la cámara sin saber que estaba ahí. Con mucho cariño y preocupación. Le diremos que es por su propio bien, que queremos asegurarnos de que esté protegida. La gente mayor es fácil de convencer cuando creen que te preocupas por ellos. Vi esa grabación 5 veces. Cada vez sentía algo diferente. Primero incredulidad. Luego dolor. Después rabia. Y finalmente, algo frío y claro, determinación. Guardé todas las grabaciones en 3 lugares diferentes. En mi computadora, en una memoria USB que escondí en una lata de galletas en la cocina, y en la nube, en una cuenta de correo que creé específicamente para esto. Durante las siguientes semanas, las visitas continuaron. Siempre los jueves. Siempre cuando yo no estaba. Las cámaras lo grabaron todo. Carmen revisando mis estados de cuenta bancarios que yo guardaba en un cajón del estudio. Timoteo buscando en cajas viejas del ático, donde guardaba fotografías y recuerdos. Los dos sentados en mi sala,
tomando café de mi cafetera, planeando mi futuro como si yo ya no existiera. En una grabación, Carmen estaba al teléfono con alguien. Sí, es una propiedad grande, bien ubicada, decía mientras caminaba por mi sala. La dueña es mayor, no creo que le quede mucho tiempo. Estamos preparando todo para cuando sea el momento. ¿Podrías tasarla de manera informal? Solo para tener una idea. Cada grabación era una puñalada. Pero también era evidencia. Prueba de que no estaba imaginando cosas, de que no estaba siendo paranoica o exagerada. Era real. Todo era real. Y entonces, hace 2 semanas, llegó el siguiente paso de su plan. Carmen comenzó a enviarme artículos sobre la importancia de planear el futuro y facilitar las cosas para los hijos. Me mandaba videos de abogados hablando sobre procuraciones y fideicomisos. Me llamaba más seguido, preguntándome si había pensado en actualizar mis documentos legales. Es que a su edad, suegra, uno nunca sabe, me decía con esa voz dulce que ahora me daba náuseas. Sería terrible que algo le pasara y todo quedara en el limbo legal. Timoteo sufriría tanto. Yo asentía, decía que lo pensaría, que tal vez tenía razón. Y por dentro, seguía documentando. Seguía guardando cada mensaje, cada llamada, cada visita no autorizada. Hasta que ayer llegó el mensaje con las facturas. $15,000. El movimiento final. El que reveló todo su juego. Y ahora, sentada en mi cocina, con el té enfriándose en mis manos, entendí que había llegado el momento de actuar. Saqué mi libreta vieja, esa donde había anotado cada gasto importante de mi vida durante décadas. Pasé las páginas hasta llegar a la última sección, donde había escrito un nombre y un número de teléfono hace 3 meses. Rosa Méndez. Abogada especializada en derecho familiar y patrimonial. Marqué el número. Contestó al tercer tono. Bufete Méndez. ¿En qué puedo ayudarle? La voz era profesional pero cálida. Rosa Méndez había sido recomendada por Josefina, mi amiga del club de costura, cuando le conté vagamente que necesitaba ordenar algunos papeles. Buenas tardes. Habla Eugenia Torres. Llamé hace 3 meses para una consulta. Señora Torres, claro que la recuerdo. ¿Cómo ha estado? Necesito verla. Con urgencia. Hubo una pausa breve. Puede venir mañana a las 10 de la mañana. Ahí estaré. Esa noche preparé todo. Imprimí las fotografías más reveladoras de las grabaciones de las cámaras. Organicé los documentos de mi casa, mis cuentas bancarias, el testamento actual. Guardé todo en una carpeta color café que había comprado especialmente para esto. Cada página estaba marcada con notas adhesivas. Cada evidencia tenía fecha y hora. No dormí casi nada. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Carmen diciendo ¿qué más quiere a su edad? Como si a los 68 años mi vida ya no tuviera valor, como si solo fuera un obstáculo entre ellos y mi casa. A las 9 de la mañana siguiente estaba lista. Me puse mi vestido color verde oliva, el que reservaba para ocasiones importantes. Me recogí el cabello en un moño simple. Me miré en el espejo del recibidor y casi no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Había algo diferente en mis ojos. Algo más duro. Más decidido. La oficina de Rosa quedaba en el centro, en un edificio antiguo restaurado. Subí 3 pisos por escaleras porque el elevador estaba en mantenimiento. Cada escalón era un paso más hacia algo irreversible, y lo sabía. Rosa me recibió en una oficina luminosa, con ventanas grandes que daban a la calle principal. Era una mujer de unos 55 años, con el cabello gris cortado a la altura de los hombros y lentes de marco fino. Me ofreció café, que acepté aunque mis manos ya temblaban de la cafeína del té de la mañana. Cuénteme qué está pasando, Eugenia, dijo sentándose frente a mí, con una libreta y un bolígrafo en la mano. Y le conté todo. Desde el principio. Desde las visitas extrañas hasta las cámaras, desde las fotografías hasta el mensaje con las facturas. Abrí mi carpeta y le mostré cada evidencia. Rosa tomaba notas sin interrumpir, su expresión profesional pero cada vez más seria. Cuando terminé, ella revisó los documentos en silencio. Vio las capturas de pantalla de las grabaciones donde Carmen y Timoteo hurgaban en mis cosas. Leyó las transcripciones que yo había hecho de sus conversaciones. Estudió las fotos que Carmen había tomado de mi casa sin mi permiso. Esto es grave, Eugenia,
dijo finalmente. Esto constituye invasión de propiedad privada, y hay indicios de intención de fraude o coerción financiera. ¿Puedo hacer algo legalmente? Puede hacer mucho. Rosa se quitó los lentes y me miró directo a los ojos. Pero primero necesito preguntarle algo importante. ¿Qué quiere hacer usted? ¿Quiere asustarlos para que paren, o quiere protegerse completamente? La pregunta flotó en el aire entre nosotras. Pensé en Timoteo, en el niño que había sido, en el hijo que cargué durante 9 meses, que cuidé durante cada fiebre, cada pesadilla, cada triunfo y cada fracaso. Pensé en las noches que pasé cosiendo para pagarle la universidad, en los sacrificios que hice para que tuviera una vida mejor que la mía. Y luego pensé en el hombre que había entrado a mi casa sin permiso, que había revisado mis cosas como si ya fueran suyas, que había dejado que su esposa me hablara como si yo fuera un obstáculo molesto en sus planes. Quiero protegerme, dije con voz firme. Completamente. Rosa asintió. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Durante las siguientes 2 horas, Rosa me explicó cada paso. Primero, cambiaríamos todas las cerraduras de mi casa inmediatamente. Segundo, revocaríamos cualquier acceso que Timoteo tuviera a mis cuentas o propiedades. Tercero, crearíamos un nuevo testamento con cláusulas específicas. Y cuarto, prepararíamos una orden de restricción temporal si la situación escalaba. También le recomiendo que considere otras opciones, dijo Rosa con cuidado. Su casa vale mucho dinero ahora, Eugenia. Si la vende, podría comprar algo más pequeño, más manejable, y tener un colchón financiero muy cómodo para sus años dorados. Vender mi casa. Es solo una opción, pero le daría libertad absoluta. Ellos están esperando heredar esa propiedad. Si ya no existe, si el dinero está en cuentas que ellos no pueden tocar, pierden todo su poder sobre usted. La idea me golpeó como un rayo. Vender la casa por la que había luchado tanto. Pero también la casa que ahora Carmen y Timoteo veían como suya, la casa que habían medido y tasado y planeado vender sin siquiera esperar a que yo muriera. Déjeme pensarlo, dije, aunque algo dentro de mí ya estaba tomando la decisión. Salí de la oficina de Rosa con una lista de acciones inmediatas y una cita para el lunes siguiente. En el camino a casa, pasé frente a una ferretería y entré. Compré 3 cerraduras nuevas de alta seguridad. El empleado me preguntó si necesitaba que las instalaran y dije que no, que llamaría a alguien. Pero no llamé a nadie. Cuando llegué a casa, busqué en internet tutoriales de cómo cambiar cerraduras. Me tomó 3 horas y 2 dedos adoloridos, pero lo logré. Cambié la cerradura principal, la de la puerta de atrás, y la del portón del jardín. Las llaves viejas las guardé en un sobre que metí en el fondo de mi cajón de ropa interior. Las nuevas las puse en mi llavero. Por primera vez en semanas, me sentí segura en mi propia casa. Esa tarde, Timoteo llamó. Mamá, necesitamos hablar. Su voz sonaba tensa. Carmen está muy alterada por cómo la trataste ayer. ¿Cómo la traté yo? La incredulidad me hizo soltar una risa amarga. Timoteo, ella me exigió $15,000 por deudas que no son mías. Lo sé, se pasó. Ya hablé con ella. Pero es que estamos desesperados. Mamá, las deudas son reales, los intereses están creciendo. Necesitamos ayuda. Entonces busquen un préstamo. Hablen con el banco. Vendan el auto de lujo que tienen. Pero no es mi responsabilidad. Eres mi madre, dijo, y había algo en su voz que me partió el corazón. No era el hombre manipulador de las grabaciones. Era mi hijo, asustado, perdido. Se supone que la familia se ayuda. La familia no entra a tu casa sin permiso, respondí en voz baja. La familia no revisa tus cosas cuando no estás. La familia no toma fotos de tus pertenencias planeando venderlas antes de que siquiera hayas muerto. Silencio absoluto del otro lado. Un silencio que lo decía todo. ¿Qué? Dijo finalmente, pero su voz había perdido toda convicción. Sé todo, Timoteo. Todo. Mamá, yo puedo explicar. No quiero explicaciones. Quiero que entiendas algo muy claro. Cambié las cerraduras. Ya no tienes acceso a mi casa. Y si intentas entrar sin mi permiso otra vez, llamaré a la policía. No puedes hablar en serio.
Nunca he hablado más en serio en mi vida. Colgué antes de que pudiera responder. El teléfono vibró inmediatamente con mensajes. De Timoteo. De Carmen. Mensajes largos, confusos, alternando entre súplicas y acusaciones. Mamá, por favor, podemos arreglar esto. Está exagerando, suegra. Solo queríamos ayudarla a organizar sus cosas. Esto es un malentendido terrible. No puede dejarnos así, somos su familia. Los leí todos. No respondí ninguno. En su lugar, abrí la aplicación de las cámaras de seguridad de mi teléfono y revisé que todo estuviera funcionando correctamente. Las 4 cámaras mostraban mi casa vacía, tranquila, segura. Preparé la cena. Solo para mí. Pasta con salsa de tomate casera, de la receta que mi madre me había enseñado hace 50 años. Comí despacio, saboreando cada bocado, sentada a la mesa de la cocina con un mantel limpio y una servilleta de tela. La casa estaba en silencio, pero era un silencio diferente. No era el silencio pesado de los secretos y las mentiras. Era el silencio limpio de las decisiones tomadas, de las acciones iniciadas. Después de lavar los platos, me senté en la sala con mi laptop. Abrí un buscador y escribí, agencias inmobiliarias cerca de mí. La pantalla se llenó de opciones. Agencias con nombres elegantes, con fotos de casas perfectas y familias sonrientes. Miré cada una con atención, leyendo reseñas, comparando servicios. Finalmente me decidí por una que tenía buenas calificaciones y un enfoque en ventas discretas y rápidas. Envié un correo esa misma noche. Breve, directo. Necesito vender mi propiedad. Prefiero discreción absoluta. Pueden contactarme mañana. La respuesta llegó a las 7 de la mañana siguiente. Un tal señor Urbano, agente inmobiliario con 20 años de experiencia, estaba disponible para visitarme a las 10. Llegó puntual, un hombre de unos 50 años con maletín de cuero y una sonrisa profesional. Le ofrecí café y nos sentamos en la sala mientras él sacaba una tablet y una libreta. Es una propiedad hermosa, señora Torres, dijo mirando alrededor con apreciación genuina. La ubicación es excelente. El barrio ha aumentado mucho su valor en los últimos años. Puedo preguntarle por qué quiere vender. Necesito un cambio, respondí simplemente. No le debía más explicaciones que esas. Urbano recorrió cada habitación, tomando medidas, fotografías, notas. Revisó el jardín, el techo, los sistemas eléctricos y de plomería que yo había mantenido impecablemente durante años. Siendo honesto con usted, dijo cuando terminó, esta casa podría venderse fácilmente por $400,000. Está en excelente estado, la zona es muy cotizada, y el tamaño es perfecto para familias jóvenes o para inversionistas que quieran remodelar y revender. $400,000. Carmen había estado en lo correcto en su estimación. Eso me molestó más de lo que debería. ¿Qué tan rápido podría venderse?, pregunté. Si el precio es competitivo y está dispuesta a negociar, podríamos tener ofertas en 2 o 3 semanas. Hay mucha demanda en este vecindario. Quiero que sea discreto, le dije mirándolo directo a los ojos. Sin carteles en el jardín. Sin publicidad abierta. Solo compradores serios que contacte directamente. Urbano asintió, entendiendo sin que yo tuviera que explicar que había razones personales detrás de mi petición. Tengo una lista de clientes que buscan exactamente este tipo de propiedad. Puedo hacer una venta privada, mostrarla solo a personas preseleccionadas. Perfecto. Firmamos un contrato de exclusividad por 30 días. Urbano se fue con sus fotos y medidas, prometiendo enviarme una propuesta de precio y estrategia esa misma tarde. Me quedé sola en la casa que pronto ya no sería mía. Caminé despacio por cada habitación, tocando las paredes que había pintado, mirando las ventanas que había limpiado miles de veces, recordando cada momento vivido entre estas paredes. La sala donde Timoteo aprendió a caminar. La cocina donde preparé su comida favorita cada cumpleaños. El jardín donde plantamos juntos un limonero que ahora daba frutos cada verano. Pero también recordé otras cosas. Las grabaciones de Carmen midiendo estos espacios. La conversación sobre cuánto valía todo. La forma en que habían planeado mi futuro, como si yo ya no tuviera voz ni voto. Sonó el timbre y me sobresalté. A través de la mirilla vi a Ana, mi vecina,
con un tupper en las manos. Eugenia, te traje un poco del guisado que hice, dijo cuando abrí. Hice demasiado y pensé en ti. Ana tenía 62 años y vivía sola desde que su esposo murió hace 5 años. Nos habíamos hecho amigas en ese tiempo compartido de viudez y soledad. Gracias. Ana, ¿quieres pasar? Entramos a la cocina y le serví té. Ana me miraba con esa expresión que significaba que había algo que quería decir, pero no sabía cómo empezar. ¿Qué pasa?, le pregunté finalmente. Vi que cambió las cerraduras, dijo bajando la voz como si alguien pudiera escucharnos. Y esta mañana había un hombre con tablet tomando fotos de tu casa. No tenía sentido mentirle. Ana había sido testigo silencioso de muchas de las visitas de Carmen y Timoteo. Ella había visto cosas que yo recién estaba descubriendo a través de las cámaras. Voy a vender la casa, dije simplemente. Ana dejó la taza sobre la mesa con cuidado. Por ellos. No le pregunté a quiénes se refería. Las dos lo sabíamos. Por mí, respondí. Por mi paz. Eugenia, no tienes que contarme si no quieres, pero he visto cómo vienen cuando no estás. He visto cómo miran tu casa. Como si ya fuera de ellos. Entonces Ana me contó cosas que yo no sabía. Como un día vio a Carmen tomando fotos del exterior de la casa desde diferentes ángulos. Como otra tarde escuchó a Timoteo hablando por teléfono en el jardín sobre convencer a la vieja de firmar papeles. Como la semana pasada vio a Carmen mostrarle fotos de mi sala a alguien por videollamada, describiendo cada detalle como si fuera una agente inmobiliaria. Quise decirte antes, murmuró Ana con culpa en la voz. Pero no sabía cómo. No quería meter cizaña entre familia. No es cizaña cuando es verdad, le tomé la mano sobre la mesa. Y no te preocupes. Ya sé todo. Por eso estoy tomando medidas. Le conté sobre las cámaras, sobre Rosa, sobre el plan de vender. Ana escuchó todo en silencio, asintiendo de vez en cuando, su expresión pasando de sorpresa e indignación a una especie de admiración feroz. Bien hecho, dijo cuando terminé. Muy bien hecho, Eugenia. No dejes que te quiten lo que es tuyo. Después de que Ana se fue, me senté a revisar el correo que Urbano había enviado. La propuesta era detallada, fotografías profesionales, descripción de la propiedad, precio sugerido de $395,000, lista de posibles compradores ya interesados. Había 3 familias y 2 inversionistas. Urbano sugería comenzar con las familias, ya que tendían a ofrecer más por propiedades en buenas condiciones y con historia. Respondí el correo autorizando que procediera con las visitas, pero insistiendo en que fueran programadas con al menos un día de anticipación y que nunca fueran en jueves, mi día tradicional de mercado. Los siguientes días fueron extraños. Seguía viviendo mi vida normal, pero había una sensación de suspenso en el aire, como si estuviera esperando que algo explotara. Timoteo y Carmen no habían vuelto a aparecer desde nuestra última conversación, pero los mensajes continuaban. Ahora eran más espaciados, más calculados. Carmen enviaba fotos de mis nietos con mensajes como: los niños preguntan por su abuela. Extrañan sus galletas caseras. Timoteo mandaba audios con voz cansada. Mamá, sé que estás enojada. Tienes razón en estarlo. Pero no puedes castigarnos para siempre. Somos familia. No respondí ninguno. En su lugar, seguía adelante con mis planes. El lunes tuve mi segunda reunión con Rosa. Firmamos el Nuevo Testamento, uno donde especificaba que si moría antes de vender la casa, la propiedad sería vendida y el dinero distribuido entre varias organizaciones benéficas que yo elegí. Timoteo recibiría solo $10,000, una cantidad simbólica que dejaba claro que no lo había olvidado, pero que tampoco lo estaba premiando. ¿Estás segura de esto?, preguntó Rosa mientras yo firmaba cada página. Completamente. También firmé documentos revocando cualquier poder que Timoteo hubiera tenido sobre mis decisiones médicas o financieras. En su lugar, nombré a Rosa como mi representante legal en caso de incapacidad y a Josefina como mi contacto de emergencia. Una cosa más, dije antes de irme. Si algo me pasa, si hay cualquier indicio de que no fue natural, quiero que estas grabaciones vayan directamente a la policía. Rosa me miró con seriedad. Eugenia, está en peligro. No lo creo, respondí honestamente. Pero quiero estar preparada para todo. Esa noche, mientras preparaba la cena,
Sonó el timbre. No esperaba a nadie. Miré por la mirilla y sentí que el estómago se me hundía. Era Carmen. Pero no estaba sola. Llevaba a mis 2 nietos de la mano, Daniel de 8 años y Sofía de 6. Los niños llevaban dibujos en las manos, probablemente hechos para mí. Era un movimiento calculado. Carmen sabía que yo no podría resistirme a ver a los niños. Era su carta más fuerte, y la estaba jugando. Respiré profundo. Abrí la puerta, pero no quité la cadena de seguridad. «Hola, abuela», dijeron los niños al unísono, con esas voces dulces que me partían el corazón. «Hola, mis amores», respondí con toda la calidez que pude reunir. «Qué sorpresa verlos». «Les prometí que vendrían a verte», dijo Carmen con voz suave, casi sumisa. Muy diferente a la mujer que había exigido $15,000. «Extrañan mucho a su abuela. ¿Podemos pasar?» «Solo un momento». Los niños me miraban con esos ojos enormes, inocentes, ajenos a todos los problemas de los adultos. Ellos no tenían la culpa de nada. Ellos solo querían ver a su abuela. Pero dejar entrar a Carmen significaba darle acceso otra vez. Significaba mostrar debilidad. «Un momento», dije, y cerré la puerta. Escuché la voz de Carmen al otro lado, tratando de calmar a los niños que preguntaban por qué la abuela había cerrado. Fui rápido a mi habitación, guardé todos los documentos importantes en el cajón con llave, verifiqué que las cámaras estuvieran grabando, y respiré hondo antes de volver. Abrí la puerta completamente esta vez. Los niños corrieron hacia mí y los abracé con fuerza, inhalando ese olor a champú de frutas e inocencia que solo los niños pequeños tienen. Carmen entró detrás de ellos, mirando alrededor de forma casi imperceptible, como evaluando si algo había cambiado. «Abuela, te hicimos dibujos». Sofía me extendió un papel con crayones de colores brillantes. Era un dibujo de una casa, con flores en el jardín y un sol amarillo enorme. «Es tu casa. Mamá dijo que te pondría feliz». «Me encanta, tesoro. Es hermoso». Daniel me mostró el suyo, un retrato de nosotros dos. «Este eres tú y este soy yo. ¿Recuerdas cuando me enseñaste a coser un botón?» «Claro que lo recuerdo», dije sintiendo que se me cerraba la garganta. Estos niños no tenían idea de lo que sus padres habían hecho. Para ellos, yo seguía siendo simplemente la abuela que los quería. «¿Por qué no han venido a visitarme?», preguntó Sofía con esa sinceridad brutal de los niños. «Mamá dice que estás ocupada». Miré a Carmen por encima de las cabezas de los niños. Ella tuvo la decencia de apartar la mirada. «He tenido muchas cosas que hacer», respondí con cuidado. «Pero los he extrañado muchísimo». «Niños», dijo Carmen con voz dulce, «¿por qué no van al jardín a ver si el limonero tiene limones nuevos? A la abuela le gustaría saber». Los niños salieron corriendo hacia el jardín, contentos con la misión. Quedamos Carmen y yo solas en la sala, el silencio entre nosotras tan denso que podía cortarse. «Sé lo que está pensando», comenzó Carmen antes de que yo pudiera hablar. «Pero vine porque necesitaba que supiera algo. Los niños la extrañan de verdad. Esto no es una manipulación, Eugenia. Ellos no entienden por qué su abuela ya no quiere verlos. Yo siempre quiero verlos. Son mis nietos. Los amo. Entonces, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué cambió las cerraduras? ¿Por qué no responde nuestros mensajes?» Carmen se sentó en el sofá sin que yo la invitara, cruzando las piernas. «Sé que me excedí con lo de las tarjetas. Lo admito. Fue desesperación. Pero no merece que nos corte así de su vida». «Desesperación», repetí la palabra lentamente. «¿Eso es lo que llamas entrar a mi casa sin permiso cuando no estoy? ¿Fotografiar mis pertenencias? ¿Planear vender mi casa antes de que siquiera haya muerto?» Carmen palideció. «No sé de qué está hablando». «Sí sabes». Me senté en el sillón frente a ella, manteniendo la distancia. «Sé todo, Carmen. Todo. Las visitas los jueves. Las mediciones. Las fotos. Las conversaciones sobre tasadores y ventas. Todo». Ella abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Por primera vez desde que la conocía, Carmen no tenía palabras preparadas. «¿Cómo?», empezó, pero se detuvo. «No importa cómo lo sé.
Lo importante es que lo sé. Y que nunca volverá a pasar. Carmen se enderezó en el sofá, y vi cómo su expresión cambiaba. La máscara de nuera dulce y preocupada se resquebrajó, mostrando algo más duro debajo. Está bien, dijo con voz fría. Quiere la verdad, aquí está la verdad. Sí, entramos cuando no estaba. Sí, tomamos fotos. Pero no estábamos planeando robarle ni estafarla, Eugenia. Estábamos tratando de ayudarla. Ayudarme. Mire este lugar, Carmen gesticuló alrededor de la sala. Es demasiado grande para usted sola. Las escaleras son peligrosas a su edad. El mantenimiento es costoso. Pensamos que si vendíamos la casa y la ayudábamos a mudarse a algo más pequeño, más seguro, todos ganaríamos. Usted tendría menos preocupaciones, y nosotros podríamos usar parte del dinero para salir de nuestras deudas y asegurar el futuro de sus nietos. La lógica retorcida de su argumento casi me dejó sin palabras. Casi. ¿Y nunca pensaron en preguntarme? En hablar conmigo sobre lo que yo quería. Lo habríamos hecho eventualmente. Pero necesitábamos tener toda la información primero. Saber cuánto valía la casa, qué opciones había. No queríamos preocuparla con detalles. No querían preocuparme, repetí, sintiendo la rabia subir por mi garganta como bilis. Querían tomar las decisiones por mí. Querían tratarme como si fuera una niña incapaz de manejar mi propia vida. No es eso. Es exactamente eso, me puse de pie. Y lo que es peor, Carmen, es que realmente crees que lo que hiciste estaba bien. Que tenías derecho a entrar a mi casa, revisar mis cosas, planear mi futuro sin mi consentimiento. Carmen también se levantó, su rostro enrojeciendo. Somos familia. Timoteo es su único hijo. Esos niños son sus únicos nietos. Cuando usted muera, todo esto será de ellos de todos modos. ¿Qué diferencia hace si empezamos a organizarlo ahora? La diferencia es que yo todavía estoy viva, dije con voz baja pero firme. Y mientras esté viva, esta es mi casa, mi vida, mis decisiones. ¿Y qué hay de nosotros? La voz de Carmen subió de volumen. ¿Qué hay de las deudas reales que tenemos? ¿Del negocio que está fracasando? ¿De los niños que necesitan cosas? Usted tiene dinero guardado, tiene esta casa enorme. No le importamos. Me importan mis nietos. Pero no voy a pagar por sus excesos. Carmen, no voy a recompensarlos por haber entrado a mi casa como ladrones. No somos ladrones, Carmen prácticamente gritó. Somos familia tratando de sobrevivir. La puerta del jardín se abrió y los niños entraron corriendo, con 3 limones en las manos. Se detuvieron al ver nuestras caras, sintiendo la tensión en el aire aunque no entendieran su causa. «¿Mamá?» Daniel miró a Carmen con preocupación. «¿Estás bien?» Carmen cambió su expresión inmediatamente, como si hubiera puesto una máscara. Sonrió a los niños, con los ojos todavía brillantes de rabia pero la voz dulce otra vez. «Estoy bien, cariño. La abuela y yo solo estábamos hablando de cosas de adultos». «¿Podemos quedarnos a cenar?», preguntó Sofía. «Extraño la pasta de la abuela». Miré a los niños, con sus caras esperanzadas, y luego a Carmen, que me miraba con una mezcla de desafío y súplica. Sabía lo que estaba haciendo. Estaba usando a los niños como escudo, esperando que yo no pudiera negarles nada. Y tenía razón. No podía. «Claro que sí», dije, aunque cada palabra me costaba. «Pueden quedarse a cenar». La cena fue tensa a pesar de las risas de los niños. Carmen comía en silencio, respondiendo a los niños con sonrisas automáticas, pero sin mirarme a los ojos. Yo me concentré en Daniel y Sofía, preguntándoles sobre la escuela, sus amigos, sus dibujos animados favoritos. Cuando terminaron, mientras yo recogía los platos, Carmen llevó a los niños a la sala. Los escuché hablar en voz baja, y luego las risas de los niños. Cuando volví con el postre, encontré a Sofía sentada en el sofá con el teléfono de Carmen, grabando un video. «Di hola a la cámara, tesoro», escuché la voz de Carmen. «Cuéntale a todos cuánto extrañas a tu abuela». Me quedé congelada en la entrada de la sala, con el plato de fruta en las manos. «Extraño mucho a mi abuela», decía Sofía a la cámara con su vocecita dulce. «No sé por qué ya no puedo venir a su casa como antes.
Mamá dice que está ocupada, pero yo creo que ya no me quiere. Claro que te quiere, Carmen seguía grabando. ¿Verdad, abuela? Me miró directamente, con el teléfono apuntando hacia mí, esperando mi reacción. En ese momento entendí exactamente lo que estaba haciendo. Estaba creando contenido para redes sociales. Estaba preparando una narrativa donde ella era la buena nuera tratando de mantener unida a la familia, y yo era la abuela cruel que rechazaba a sus propios nietos. Basta, dije con voz tranquila pero firme. Apaga ese teléfono, Carmen. Solo es un videíto familiar, dijo ella con falsa inocencia. Ahora. Algo en mi tono hizo que Carmen bajara el teléfono. Los niños nos miraban confundidos, sin entender qué pasaba. Creo que es hora de que se vayan, dije. Pero el postre. Comenzó Daniel. Se lo llevan para comer en casa. Corté el plato de fruta en porciones más pequeñas y las puse en contenedores. Aquí tienen. Carmen recogió sus cosas con movimientos bruscos, claramente furiosa, pero tratando de mantener la compostura frente a los niños. Dile adiós a tu abuela, niños, dijo Carmen con voz tensa mientras los empujaba suavemente hacia la puerta. ¿Quién sabe cuándo la volverán a ver? Las palabras fueron como un puñal, especialmente porque los niños las escucharon. Sofía me miró con ojos llorosos. Ya no nos quieres, abuela. Me arrodillé frente a ella, ignorando cómo me crujieron las rodillas, y tomé su carita entre mis manos. Los amo más que a nada en este mundo, le dije mirándola directo a los ojos. Nunca lo olviden. Pero los adultos a veces tenemos que resolver problemas complicados. Eso no significa que no los quiera. Besé sus frentes a ambos y los abracé fuerte antes de dejarlos ir. Cuando cerré la puerta detrás de ellos, me quedé ahí parada, con la espalda contra la madera, sintiendo como las lágrimas finalmente rodaban por mis mejillas. Habían usado a los niños. Habían traído a mis nietos, a esos pequeños inocentes, como armas en su guerra contra mí. Y eso era imperdonable. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta revisando mi teléfono, esperando ver si Carmen publicaba ese video. Y lo hizo. A las 11 de la noche, apareció en su perfil. Un video editado con música emotiva de fondo. Mostraba clips de los niños diciendo cuánto extrañaban a su abuela, intercalados con fotos viejas de cumpleaños felices, de navidades en familia, de momentos que ahora parecían haber sido de otra vida. El texto que acompañaba el video decía: cuando la familia se rompe, los que más sufren son los pequeños. Mis hijos solo quieren el amor de su abuela, pero a veces el orgullo es más fuerte que la sangre. Oren por nosotros. Los comentarios ya estaban llegando. Decenas de personas que no conocían la historia completa, dándole palabras de apoyo a Carmen, criticando a la abuela cruel que rechazaba a sus nietos. ¡Qué tristeza! Los niños no merecen esto. La familia es lo más importante. Esa señora debería recapacitar. Mi madre es igual, solo piensa en ella misma. Cada comentario era una puñalada. Pero lo que más me dolió fue ver que había más de 200 personas compartiendo el video, llevando la historia manipulada a más y más perfiles. Mi teléfono sonó. Era Josefina. Eugenia, acabo de ver el video de tu nuera. ¿Qué está pasando? Le conté todo. Desde el principio hasta ese momento. Josefina escuchó en silencio, y cuando terminé, suspiró profundamente. Esa muchacha es peligrosa, dijo finalmente. No solo te está atacando en privado, ahora te está destruyendo públicamente. Has hablado con Rosa. La llamaré mañana. Llámala ahora. Esto es acoso, Eugenia. Y difamación. Tenía razón. Marqué el número de Rosa aunque era tarde. Contestó al cuarto timbre, con voz somnolienta. Rosa, lo siento por la hora, pero necesito tu ayuda. Le conté sobre el video. Le envié el enlace. Escuché cómo lo reproducía del otro lado de la línea. Esto complica las cosas, dijo Rosa después de un momento. Pero también juega a nuestro favor. Está dejando evidencia pública de acoso. Guarda todo, cada comentario, cada vez que comparta algo relacionado contigo. Vamos a necesitarlo. ¿Para qué? Para la orden de restricción. Si esto escala, tendremos pruebas de un patrón de comportamiento hostil. Pasé el resto de la noche tomando capturas de pantalla.
Del video, de los comentarios, de cada compartida. Documentando todo meticulosamente, igual que había hecho con las grabaciones de las cámaras. A las 6 de la mañana, exhausta pero despierta, recibí un mensaje de Urbano. Tenía buenas noticias. Una de las familias que había visto la casa quería hacer una oferta. $380,000, cierre en 30 días. Era menos de lo que valía la casa, pero era una oferta sólida de gente seria. Gente que pagaría en efectivo, sin necesidad de préstamos bancarios que pudieran complicar el proceso. Acepto, escribí de vuelta. Proceda con todo. Al mediodía, Urbano me envió los documentos para firmar. Los leí línea por línea, cada cláusula, cada término. Era real. En 30 días, esta casa ya no sería mía. Sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Alivio porque pronto estaría libre de las garras de Carmen y Timoteo. Tristeza porque esta casa había sido mi sueño, mi logro, mi refugio. Pero ya no era un refugio. Se había convertido en un campo de batalla. Firmé los documentos con mano firme y los escaneé de vuelta a Urbano. Todo listo por mi parte, escribí. Los siguientes días fueron un torbellino silencioso. Durante el día, buscaba apartamentos, lugares pequeños y manejables donde pudiera empezar de nuevo. Durante la noche, documentaba cada nueva publicación de Carmen, cada nuevo ataque disfrazado de dolor familiar. Carmen había comenzado una campaña completa en redes sociales. Publicaba fotos viejas con mensajes como, cuando tu suegra era tu segunda madre. Extraño esos tiempos. O la familia solía ser para siempre en nuestra casa. Cada publicación generaba más comentarios, más compartidas, más gente que pensaba que conocía la historia completa cuando solo veían una versión cuidadosamente editada. Timoteo también comenzó a llamar con más frecuencia. A veces 5 o 6 veces al día. Yo no contestaba. Dejaba que fuera al buzón de voz, donde grababa mensajes cada vez más desesperados. Mamá, por favor. Sé que Carmen se cedió con lo de las redes sociales. Ya hablé con ella. Pero tienes que entender que estamos desesperados. Las deudas crecen cada día. Podrían embargarnos el auto. Podrían demandarnos. Solo necesitamos un poco de ayuda, un préstamo que te pagaremos, lo prometo. Otro día. Mamá, los niños lloran por ti. Sofía pregunta cada noche por qué la abuela ya no la quiere. ¿Eso es lo que quieres? Romper el corazón de tus nietos. Y otro más. Está bien, mamá. Ganas tú. Nos tienes de rodillas. ¿Eso es lo que querías? ¿Vernos suplicar? Aquí estoy, suplicando. Por favor, ayúdanos. Guardé cada mensaje. Cada uno era más evidencia del patrón de manipulación que Rosa estaba documentando para el caso legal. Una semana después, mientras compraba verduras en el mercado, me topé con Timoteo. Literalmente me topé con él. Estaba esperándome en el pasillo de las frutas, como si hubiera sabido que yo estaría ahí ese día. Mamá, dijo bloqueándome el paso. Por favor, solo 5 minutos. Miré alrededor. Había gente cerca. Testigos. Me sentí más segura. 5 minutos. Accedí. Nos sentamos en una banca fuera del mercado. Timoteo se veía terrible. Tenía ojeras profundas, la ropa arrugada, el cabello sin peinar. Parecía haber envejecido 10 años en las últimas semanas. Mamá, voy a perder todo, dijo con voz quebrada. El negocio está en quiebra. Los acreedores me están amenazando con demandas. Carmen no deja de presionarme. Los niños pueden sentir la tensión. Todo se está desmoronando y yo no sé qué hacer. Por un momento, solo por un momento, sentí el viejo instinto maternal de abrazarlo, de decirle que todo estaría bien, de rescatarlo como había hecho tantas veces cuando era niño. Pero entonces recordé las grabaciones. Su voz diciendo tendremos que convencerla mientras revisaba mis cosas. Su silencio cuando Carmen dijo que yo ya había vivido mi vida. Su complicidad en todo el plan. Timoteo, dije en voz baja, cuando eras niño y te metías en problemas, ¿qué te enseñé? Él me miró confundido. Te enseñé que las acciones tienen consecuencias. Que no puedes tomar atajos. Que el trabajo duro y la honestidad son lo único que realmente importa. Lo sé, mamá, pero...
No hay peros, continué. Tú y Carmen tomaron decisiones. Malas decisiones. Gastaron dinero que no tenían. Entraron a mi casa sin permiso. Planearon vender mi propiedad sin consultarme. Y ahora quieren que yo los rescate de las consecuencias de esas decisiones. Eres mi madre. Se supone que las madres ayudan a sus hijos. Las madres ayudan a sus hijos a crecer, a aprender, a ser mejores personas. No los rescatan de cada problema que ellos mismos crearon. Porque si lo hago ahora, ¿qué aprenderás? ¿Qué puedes hacer lo que quieras porque siempre habrá alguien que pague tus errores? Timoteo tenía lágrimas rodando por sus mejillas. Entonces, ¿qué se supone que haga? Lo mismo que hice yo cuando tu padre murió y me quedé sola con un niño pequeño y deudas que pagar. Trabajas. Te sacrificas. Vendes lo que tengas que vender, no lo de otros. Hablas con tus acreedores. Buscas ayuda profesional. Pero no le quitas a tu madre lo que ella ganó con su propio sudor. Timoteo se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, como cuando era niño y se caía en el parque. Ese gesto me partió el corazón, pero mantuve mi expresión firme. ¿Y los niños?, preguntó con voz ronca. Ellos también tienen que pagar por mis errores. Los niños tienen dos padres que pueden trabajar, pueden ajustar su estilo de vida, pueden enseñarles el valor del dinero y del esfuerzo. Eso es mejor regalo que cualquier cosa que yo pueda darles. Se quedó en silencio por un largo momento, mirando el suelo, con los hombros caídos. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Carmen dice que si no consigo el dinero de alguna manera, me va a dejar. Dice que no se casó para vivir como pobre. Y ahí estaba. La verdad desnuda y brutal. No se trataba de amor familiar o necesidad desesperada. Se trataba de mantener una imagen, un estilo de vida que nunca habían podido sostener realmente. Entonces tal vez esa sea una conversación que necesitas tener con tu esposa, dije levantándome de la banca. ¿Sobre qué es realmente importante en un matrimonio? Mamá, espera. Pero yo ya estaba caminando de regreso al mercado. No me volteé. Si lo hubiera hecho, si hubiera visto su cara descompuesta una vez más, tal vez habría cedido. Y no podía permitirme esa debilidad. Esa tarde, mientras guardaba las compras en la cocina, sonó el timbre. Esta vez miré por la mirilla antes de abrir. Era un hombre joven con uniforme de mensajería. «¿Eugenia Torres?», preguntó cuando abrí. «Sí». «Firma aquí, por favor». Era un sobre legal, grande y pesado. Lo abrí con manos temblorosas. Adentro había documentos oficiales con sellos y firmas. Tardé un momento en procesar lo que estaba leyendo. Carmen y Timoteo me estaban demandando. Alegaban abandono familiar y negación de apoyo a familiares en necesidad. Pedían que un juez me obligara a proveerles ayuda financiera mensual basándose en que yo tenía recursos suficientes y ellos estaban en crisis económica por causas ajenas a su voluntad. Me senté en la mesa de la cocina con los papeles frente a mí. Después de todo lo que había pasado, después de las cámaras, las grabaciones, las evidencias, todavía pensaban que podían forzarme legalmente a darles dinero. Llamé a Rosa inmediatamente. «Ya lo sé», dijo antes de que yo pudiera hablar. «Me llegó copia de la demanda hace una hora. Querían sorprenderte, pero yo estoy listada como tu representante legal ahora, así que también me notificaron a mí». «¿Pueden hacer esto? Pueden obligarme. Pueden intentarlo», la voz de Rosa sonaba molesta. «Pero no tienen caso. No hay ley que obligue a los padres a mantener a hijos adultos y capaces de trabajar. Lo que están haciendo es un berrinche legal. Y nos va a servir». ¿Servir para qué? Para la contrademanda que vamos a presentar. Por invasión de propiedad privada, acoso, difamación pública y angustia emocional intencional. Tenemos todas las pruebas, Eugenia. Las cámaras, las grabaciones, las publicaciones en redes sociales, los mensajes. Todo. No quiero guerra legal con mi hijo. Ellos la empezaron cuando te demandaron. Ahora tenemos que terminarla. Esa noche no cociné. No tenía hambre. Solo me senté en la sala con las luces apagadas, mirando las sombras de los árboles del jardín moverse con el viento en las paredes. Pensé en todos los años que había vivido en esta casa.
Los cumpleaños de Timoteo celebrados en el jardín. Las navidades decorando el árbol en la esquina de la sala. Las noches cosiendo mientras él hacía tarea en la mesa de la cocina. Pensé en su padre, que había muerto cuando Timoteo tenía solo 7 años. En cómo le prometí que lo cuidaría siempre, que nunca le faltaría nada. Y lo hice. Trabajé doble turno, cosí hasta que los dedos me sangraban, me sacrifiqué una y otra vez. Pero en algún momento, sin darme cuenta, ese amor incondicional se había convertido en algo que él esperaba como un derecho. No como un regalo, sino como una obligación. Y yo había permitido que eso pasara. Mi teléfono vibró con una notificación. Era otra publicación de Carmen. Esta vez era una foto de los documentos de la demanda, con el texto: cuando tu propia madre te obliga a tomar medidas legales para que cumpla con su responsabilidad familiar. Esto rompe mi corazón, pero tengo que proteger a mis hijos. Los comentarios eran predecibles. Cientos de personas que no conocían nada de la situación real, juzgándome, condenándome, compartiendo sus propias historias sobre padres egoístas y abuelos que solo piensan en ellos mismos. Pero esta vez no lloré. Esta vez sentí algo diferente. Claridad absoluta. Tomé mi teléfono y escribí un mensaje largo, muy largo. Lo edité 3 veces antes de estar satisfecha. Luego lo publiqué en mi propio perfil, uno que rara vez usaba, pero que ahora necesitaba. He guardado silencio mientras mi nombre es arrastrado públicamente. He aguantado acusaciones falsas sobre ser una madre cruel y una abuela sin corazón. Pero el silencio también es una decisión, y hoy decido romperlo. No voy a contar toda mi historia aquí, porque la verdad se resolverá donde debe resolverse, en un tribunal con jueces y evidencias reales. Pero sí quiero que quede claro algo: amar a tu familia no significa permitir que te falten al respeto. Ser madre no significa rescatar a hijos adultos de las consecuencias de sus propias decisiones. Y tener una casa y ahorros no me convierte en un banco familiar. Trabajé 40 años para tener lo que tengo. Nadie me lo regaló. Y nadie tiene derecho a exigirme que lo regale ahora. A mis nietos, que tal vez algún día lean esto, los amo con todo mi corazón. Nada de esto es culpa suya. Y algún día entenderán por qué su abuela tuvo que poner límites. Publiqué el mensaje y apagué el teléfono. No quería ver las reacciones inmediatas, no quería alimentar el drama público. Ya había dicho lo que necesitaba decir. La mañana siguiente, Urbano me llamó temprano. La venta de la casa estaba procediendo sin problemas. Los compradores habían hecho la inspección y todo había salido perfecto. El cierre estaba programado para dentro de 2 semanas. ¿Ya encontró dónde mudarse?, preguntó. Estoy en eso. La verdad era que había visto varios apartamentos, pero ninguno se sentía bien. Todos eran pequeños, impersonales, lugares donde viviría pero no donde estaría en casa. Esa tarde, mientras conducía de regreso de ver otro apartamento decepcionante, pasé por un edificio que tenía un letrero de "se vende". Era diferente a los otros que había visto. Más viejo, con carácter, con balcones pequeños llenos de plantas. Me estacioné y entré. El portero, un señor mayor llamado Lázaro, me explicó que había un apartamento disponible en el 3er piso. Un espacio de 2 habitaciones, con vista al parque, mucha luz natural, y lo mejor, una pequeña terraza donde podría poner mis plantas. ¿Puedo verlo?, pregunté. Subimos por las escaleras. El ascensor estaba en reparación. Cuando Lázaro abrió la puerta del apartamento, supe inmediatamente que este era diferente. La luz entraba por ventanas grandes, iluminando pisos de madera que necesitaban un poco de amor pero que tenían historia. La cocina era pequeña pero funcional. El baño tenía azulejos antiguos color menta que le daban un aire vintage encantador. Pero lo que realmente me enamoró fue la terraza. No era grande, tal vez 3 metros cuadrados, pero tenía espacio suficiente para macetas, para una silla pequeña, para sentarme a tomar té mientras miraba los árboles del parque. ¿Cuánto?, pregunté. Cuando Lázaro me dijo el precio, casi me caigo. Era menos de la mitad de lo que costaban los otros apartamentos que había visto. Me explicó que el edificio era una cooperativa, que los residentes eran dueños colectivos, que el ambiente era familiar y tranquilo. Hay una reunión de la junta la próxima semana, dijo. Si le interesa, puede venir a presentarse. Aquí nos gusta conocer a nuestros futuros vecinos antes de aprobar ventas.
Me interesa mucho. Salí de ese edificio con algo que no había sentido en semanas: esperanza. Este lugar podría ser un nuevo comienzo real. No solo un escape, sino un renacimiento. La reunión de la junta fue en un apartamento del segundo piso, en la sala de una señora llamada Teresa que había vivido en el edificio durante 30 años. Había 6 personas más, todos mayores, todos con esa mirada cálida de quienes han encontrado su lugar en el mundo. Les conté mi historia. No toda, pero lo suficiente. Les dije que estaba vendiendo mi casa grande para simplificar mi vida, que buscaba paz y comunidad, que me gustaba coser y cuidar plantas. No mencioné a Carmen ni a Timoteo. Algunas heridas todavía estaban demasiado frescas. Teresa me sirvió té de manzanilla en una taza de porcelana delicada y sonrió. Este edificio es para gente que busca exactamente lo que tú describes, Eugenia. Bienvenida a casa. Firmé los papeles 3 días después. El apartamento sería mío una semana después del cierre de la venta de mi casa. El tiempo perfecto. Durante esos días finales en mi casa, empecé a empacar. Cada caja era una decisión sobre qué llevar a mi nueva vida y qué dejar atrás. La vajilla que usaba en las cenas familiares la doné. Los muebles grandes los vendí. La máquina de coser, esa sí la empaqué con cuidado especial. Guardé fotos de Timoteo cuando era niño, pero dejé las fotos familiares recientes en una caja separada, sin saber todavía si querría verlas en mi nuevo hogar. El día antes del cierre, Ana vino a despedirse. Lloramos juntas en la cocina vacía, rodeadas de cajas y recuerdos. Vas a estar bien, me dijo abrazándome fuerte. Vas a ser más que bien. Vas a ser libre. Tenía razón. El día del cierre llegó con un cielo despejado y un sol brillante que parecía una señal. Rosa me acompañó a la notaría. Firmé documentos, recibí un cheque enorme que apenas podía creer que era real, y entregué las llaves a una familia joven con 2 niños pequeños que miraban el jardín con los ojos brillantes de emoción. Cuiden el limonero, les dije a los padres. Da los limones más dulces que he probado. Lo haremos, prometió la madre con una sonrisa genuina. Mientras salía de la notaría, mi teléfono sonó. Era Timoteo. Probablemente había escuchado de alguna manera sobre la venta. Dejé que fuera al buzón de voz. Más tarde, mientras Rosa me ayudaba a llevar las últimas cajas a mi nuevo apartamento, escuché el mensaje. Mamá, ¿es verdad? ¿Vendiste la casa? ¿Mi casa? ¿La casa donde crecí? ¿Cómo pudiste hacer eso sin siquiera decirme? Ese dinero era. Esa casa era. Su voz se quebraba entre rabia y llanto. No puedo creer que llegaras tan lejos solo para castigarnos. Borré el mensaje sin terminarlo de escuchar. El apartamento poco a poco tomó forma. Teresa y otros vecinos me ayudaron a acomodar muebles. Lázaro instaló repisas en la terraza para mis plantas. En 3 días, el espacio vacío se había transformado en algo que se sentía mío. Planté hortela en una maceta grande en la terraza, igual que tenía mi abuela cuando yo era niña. El olor me traía recuerdos de tiempos más simples, de amor sin condiciones, de familia que era refugio y no campo de batalla. La demanda de Carmen y Timoteo fue desestimada 2 semanas después. El juez ni siquiera necesitó ver todas nuestras evidencias. Leyó el caso, miró a los abogados de ellos, y simplemente dijo: no hay base legal para obligar a una madre a mantener a hijos adultos capaces. Caso cerrado. Rosa presentó nuestra contrademanda, pero finalmente decidí retirarla. No por ellos, sino por mí. Ya no quería más batallas legales, más drama, más energía gastada en gente que había decidido verme como un recurso en lugar de como una persona. ¿Estás segura?, preguntó Rosa. Completamente. Ya perdieron lo que querían. Esa es suficiente consecuencia. Carmen siguió publicando en redes sociales por un tiempo, pero cada vez con menos frecuencia. La narrativa de la suegra cruel perdió fuerza cuando la gente empezó a hacer preguntas incómodas sobre por qué hijos adultos esperaban que su madre los mantuviera. Eventualmente, las publicaciones pararon. No sé si fue porque se cansó o porque finalmente entendió que no iba a conseguir la simpatía pública que esperaba. Timoteo intentó contactarme varias veces más durante los siguientes meses. Mensajes de cumpleaños. Fotos de los niños con textos como "te extrañan". Una carta larga escrita a mano que llegó a mi nuevo apartamento,
aunque nunca le di la dirección. La carta decía cosas como lo siento y cometí errores y los niños te necesitan. Pero nunca decía entiendo por qué te hice daño o acepto las consecuencias de mis acciones. Era arrepentimiento por haber perdido acceso a mi dinero, no por haberme faltado al respeto. Guardé la carta en un cajón. Tal vez algún día la releería. Tal vez algún día podríamos tener una conversación real. Pero ese día todavía estaba muy lejos. Mientras tanto, construí una nueva vida. Me uní al club de costura que se reunía en la biblioteca del barrio. Conocí a otras mujeres con historias similares, mujeres que habían tenido que poner límites dolorosos para proteger su dignidad. Teresa se convirtió en mi mejor amiga. Tomábamos té cada jueves en su apartamento, el mismo día que solía ir al mercado y Carmen y Timoteo entraban a mi antigua casa. Pero ahora los jueves significaban algo diferente: risas, conversaciones honestas, amistad sin agendas ocultas. Los niños me escribieron una vez, una carta dictada por ellos pero claramente supervisada por Carmen. Decía cuánto me extrañaban y preguntaban si podían visitarme. Les respondí con mi propia carta, escrita a mano, diciéndoles que los amaba infinitamente y que algún día, cuando fueran mayores, entenderían que a veces el amor también significa protegerse a uno mismo. Les prometí que cuando tuvieran edad suficiente para tomar sus propias decisiones, mi puerta estaría abierta para ellos. Una tarde de sábado, 6 meses después de mudarme, estaba en la terraza regando la hortela cuando escuché voces conocidas en la calle abajo. Me asomé con cuidado. Era Timoteo y Carmen, caminando por la acera con los niños. No sabían que yo vivía cerca. Probablemente estaban visitando el parque. Los observé desde arriba, escondida detrás de las plantas. Carmen llevaba ropa más sencilla que antes, sin marcas visibles. Timoteo parecía cansado pero menos tenso. Los niños corrían adelante, riendo. Por un segundo, sentí el impulso de llamarlos, de bajar corriendo, de abrazar a mis nietos. Pero me detuve. Todavía no era el momento. Tal vez nunca lo sería. Y tenía que estar en paz con eso. Los vi alejarse hasta que desaparecieron tras la esquina. Luego volví a mi hortela, a mis plantas, a mi vida tranquila y pequeña pero completamente mía. Esa noche, mientras tomaba té en la terraza bajo las estrellas, pensé en todo el camino recorrido. Desde aquel mensaje con las facturas de $15,000 hasta este momento de paz absoluta. Había perdido una casa, pero había ganado mi libertad. Había perdido la ilusión de una familia perfecta, pero había ganado mi dignidad. Había perdido a un hijo que había elegido el dinero sobre el respeto, pero me había encontrado a mí misma. Y eso, descubrí, valía más que cualquier propiedad, más que cualquier herencia, más que cualquier suma de dinero. La hortela creció fuerte en mi terraza, perfumando las noches con su aroma fresco y limpio. Cada vez que la olía, recordaba que había renacido, que había sobrevivido, que había vencido. No con gritos ni venganzas, sino con algo mucho más poderoso, con límites claros, con decisiones firmes, con el coraje silencioso de elegirme a mí misma cuando todos esperaban que me sacrificara una vez más. Cerré los ojos y respiré profundo. El aire olía a hortela y a nuevos comienzos. Y por primera vez en años, me sentí completamente, absolutamente, en paz.